Hoy estamos aquí para, como ya sabéis, comentaros un poco las soluciones que tenemos a la hora del diseño y fabricación de armarios eléctricos con nuestras soluciones de 3D. Entonces, mirad, quiero hacer una pequeña introducción muy rápida, ¿ok? Para que conozcamos el portfolio de producto, que sepáis cuáles son estas ventajas, las características que realmente puede aportaros una solución como 3D Panel a vuestro proceso industrial. Y realmente luego en la segunda parte de la presentación lo que voy a mostraros son pues algunos ejemplos de cómo optimizar esos diseños, esos procesos de fabricación que a día de hoy pues seguramente pues muchos de vosotros los tengáis con algún software, alguna herramienta, pero que quizás podamos mejorar en la medida de lo posible las actuales herramientas con nuestro software 3D Panel. Mirad, al final esto es muy sencillo y hay que intentar ser eficiente en la generación de la documentación, tener la capacidad de generar un gemelo digital que nos aporte con este 3D las herramientas que nos eviten posibles problemas, errores, duplicidades en el diseño, colisiones en los equipamientos que podamos implementar en los cuadros, etcétera, etcétera. Y que todo esto además nos dé una documentación que podamos explotar a nivel de la fabricación. Es decir, unas fichas de mecanización, de cortes de cables, que nos permita ser más eficientes y el objetivo final, reducir los costes de diseño y la puesta en marcha de estos cuadros que se produzca o se genere de una forma más directa y más rápida. Ok, este es el objetivo de nuestra sesión de hoy, resumida. La idea que os quiero transmitir en unos pocos segundos, unos pocos minutos, es de dónde venimos y hacia dónde vamos. ¿De acuerdo? En esta pequeña información que veis en pantalla vais a conocernos desde el año 86, que es cuando nace todo lo que es la compañía IGESAO Group en Francia. Vamos desarrollando nuestras actividades durante los últimos 35, 36 años, ¿de acuerdo? Hasta un momento clave en nuestra evolución, que es el año 2018. En este año 2018, el grupo Schneider Electric adquiere nuestra compañía y es a partir de ese momento donde una serie de desarrolladores independientes como Alpi Software, como ETAP y otros más, vamos formando lo que a día de hoy somos la marca o la compañía ETAP perteneciente al grupo Schneider Electric. ¿Ok? Entonces, esto lo que realmente nos convierte es en un líder mundial a nivel de lo que son las herramientas o el portfolio de herramientas para el diseño eléctrico. Tenemos la capacidad y el propósito de dar respuesta a más de 20.000 clientes a nivel global con más de 220.000 licencias comercializadas, tanto en la filosofía de modalidad de licencias permanentes como en los servicios de software, como servicio a nivel de suscripciones. Daros cuenta de un detalle, es algo muy fácil de entender. Más de 1.000 personas trabajando en el desarrollo, en lo que es la puesta en servicio de nuestras soluciones y herramientas. Y también muy importante, más de 1 millón de referencias comerciales a nivel de componentes o materiales eléctricos, que para muchos de vosotros a veces es algo crítico el encontrar esos datos, esas informaciones. Pues fijaros, más de 1 millón de referencias comerciales. Con todo esto que os explico, lo que nosotros pretendemos dar es una solución a cada uno de los actores o participantes que hay dentro de un proyecto o instalación eléctrica. Pensar que vosotros, como clientes, podéis estar encuadrados o enmarcados en alguna de estas áreas, es decir, a nivel de ingeniería, a nivel de contratistas, de cuadristas, operadores o usuarios finales de una instalación, y en cada uno de esos participantes o actores en un proyecto, nosotros tenemos una herramienta o un conjunto de herramientas que pueden dar una respuesta a las necesidades habituales de vosotros como clientes, ¿ok? Independientemente de en qué sector o en qué ámbito os mováis más habitualmente. No importaría si estáis en un sector en la generación, transmisión, renovable, de energías, o en el mundo transportes, en el más tradicional de nuestros sectores, en el mundo industrial, como si participáis en el desarrollo de proyectos a nivel terciario residencial o data centers o, como no, igualmente la distribución. En cualquiera de esos mercados, en cualquiera de esos sectores, podemos dar respuesta con nuestras soluciones. Al final, nuestras suite de software son capaces de dar esa respuesta de manera continuada dentro de este proceso de transformación digital en el que nos encontramos a día de hoy. Todo esto que os comento es gracias a un análisis realizado en los últimos años acerca de cuáles son esos desafíos o esos hitos que nuestros clientes, nuestras empresas, quieren cubrir dentro del apartado del diseño e ingeniería eléctrica.
al final es un poco lo que os comentaba antes, optimización del tiempo de diseño, es decir, a nivel de ingeniería, ser más eficientes y más eficaces en el tiempo que empleamos para los proyectos, disponer de una información eficiente de esos proyectos, obviamente que esa información, que esa documentación sea de calidad y que su diseño sea intuitivo y fácil de realizar, cumplir con los estándares de la industria, es otro de los marcadores habituales, que estas herramientas que os proporcionemos sean herramientas bien claramente enfocadas a las necesidades del cliente, no como antaño, que era una herramienta a la que el cliente se tenía que adaptar, y que además nos permita tener una colaboración con los diferentes equipos, departamentos, compañías o participantes del proyecto eléctrico. ¿De acuerdo? Pues cumpliendo todos estos requerimientos, todas estas necesidades, vais a encontrar nuestro producto SEE Electrical 3D Panel Plus. SEE Electrical 3D Panel Plus es un software que se incluye dentro o que está dentro de nuestra suite de diseño SEE, Software for Electrical Engineering, y es la herramienta que nos va a comunicar el mundo 2D de los diagramas de conexionado, esquemas de cableado, etcétera, etcétera, con el mundo 3D del gemelo digital en el que vamos a diseñar nuestros armarios y nuestras envolventes con todos los equipamientos y con todas las informaciones para poder fabricarlos. Realmente tenéis que entender que el concepto de 3D Panel Plus es una herramienta enfocada a la producción, a la fabricación, ¿de acuerdo? Y evidentemente dentro de los procesos de ingeniería que van enfocados hacia la producción, pues lo que tenemos que encontrar en este tipo de soluciones pues son estos marcadores que veis aquí. La reducción del tiempo de puesta en marcha de esos armarios, es decir, al final, si somos capaces de tener una documentación en un gemelo digital antes de fabricar, fabricaremos más rápidamente, con lo cual ese cuadro se entregará al cliente final de una manera más rápida. Para ello, evidentemente, vamos a anticiparnos a los posibles problemas y evitar o gestionar de mejor manera los riesgos que podamos tener en la fabricación de esos cuadros. ¿Seremos capaces de diseñar más rápido? Obvio, esa es la idea y esa es la premisa fundamental de nuestros clientes. Y, por supuesto, reduciremos los costes de fabricación, puesto que evitaremos pues, malgastar piezas o tener que rehacer procesos de trabajos que lleven a cabo los operarios del taller. Y, por supuesto, y esto es un punto muy importante que en los últimos tiempos toma más relevancia en nuestros clientes, seréis capaces de hacer o desarrollar diseños más innovadores. No digo que arriesgaréis en estos diseños, sino que crearéis soluciones a nivel de las envolventes con, digamos, una mayor capacidad de innovación a la hora de que podéis hacer el gemelo digital antes de la fabricación, ¿de acuerdo? Todo lo que hasta ahora conocéis, o posiblemente conocéis en el mundo 3D, viene muy de la mano de herramientas que podáis estar utilizando o herramientas que en un momento dado alguno de vuestros colaboradores, bien porque tengáis una subcontrata o un usuario final que os lo reclame o lo demande, pues os ha solicitado. Lo que tenéis que entender que es muy importante es que independientemente de la herramienta o herramientas que tengáis a día de hoy, podéis utilizar 3D Panel sin cambiar de esas herramientas que tenéis actualmente y simplemente conectando las informaciones que podéis generar de esas herramientas a 3D Panel Plus. Y además también muy importante, cuando tienes la información generada del gemelo digital en 3D Panel Plus, vas a poder generar unas fichas de explotación, unos informes, reportes, por ejemplo, del mecanizado del armario, unas listas con el corte de los cables, de los hilos que hay que generar para el conexionado del propio armario, etcétera, etcétera, de manera fácil y sencilla, con diferentes formatos, con diferentes patrones, ¿de acuerdo? Puesto que podemos comunicar con las máquinas de control numérico de diferentes fabricantes y esos resultados pueden ser compartidos bien con el propio taller que tengáis en vuestra compañía o con terceras empresas con las que podáis colaborar. Es muy importante también que entendamos que este gemelo digital lo que nos permite es poder, sobre todo, generar una documentación de calidad y eficiente para fabricar el armario. Incluso con la idea de generar o gestionar la documentación para los embarrados de cobre, las barras colectoras, embarrados de cobre que en un momento dado podéis tener en los cuadros que vayáis a fabricar. También, por ejemplo, muy importante, tener una gestión térmica de la climatización del cuadro, poder calcular en pocos clics la gestión térmica del armario y todo esto al final siempre de forma fácil e intuitiva.
No se trata de que tengáis herramientas complejas que requieran de muchos conocimientos. No. De lo que se trata es que tengáis herramientas que sean sencillas, intuitivas y que os devuelvan un conjunto de informaciones que os permita ser más eficientes en la fabricación y producción de vuestros armarios. ¿De acuerdo? Todo esto al final se consigue pues, gracias a muchos años de trabajo, colaboración con muchos clientes, tanto cuadristas, integradores de sistemas, OEMs, etcétera, etcétera, que nos han ido dando pues, su forma de trabajo, su manera de realizar las tareas del día a día y hemos podido ir desarrollando nuestro software con la idea de que puedan dar solución a esas necesidades del día a día de nuestros clientes. Al final, con una solución de diseño 3D, con el gemelo digital que vais a poder crear en 3D Panel, vais a tener la capacidad de ver el ensamblaje de los diseños de forma sencilla en 3D, incluso el ruteado de los cableados, con el cálculo de las longitudes optimizadas de los cables o hilos, si tenéis el conexionado realizado a partir de un esquema eléctrico o de una información que podéis importar. También, obviamente, todos los chequeos y validaciones para pues evitar en la medida de lo posible las colisiones mecánicas del montaje de los equipos, generar esas fichas de fabricación que os comentaba para el mecanizado y el corte de cables. Cómo no, tener la capacidad de generar informes listados de materiales, de hilos, de elementos implantados en el cuadro como borneros, etcétera, etcétera, de forma sencilla, ¿de acuerdo? Y, cómo no, una herramienta que está pensada en el mundo 3D para el mundo eléctrico. Nosotros no somos un CAD mecánico o esta herramienta no es un CAD mecánico que quiere competir con los CAD mecánicos del mercado actual. No. Es un CAD eléctrico que quiere generar un diseño 3D en base y a partir a las informaciones eléctricas. Eso es una gran diferencia si lo comparamos con otros competidores del mercado del mundo del CAD eléctrico, del mundo del CAD 3D, ¿vale? Del 3D mecánico, CATIA, SolidWorks, NX, Creo, etcétera, etcétera, que son herramientas muy potentes en su sector, en su mercado, en el mundo 3D, pero carecen de la tecnología a nivel eléctrico de poder definir esos componentes con sus conexionados de forma fácil y sencilla. Bien, esto que os he comentado lo vamos a poder ver y desarrollar dentro de lo que es la presentación que vamos a ver hoy, ¿de acuerdo? En un momento dado volveré a esta presentación para enseñaros otros detalles de unos puntos que vamos a ver, pero sí quiero que entendáis que a día de hoy nuestra filosofía de comercialización de los productos de la gama SI es a través de lo que son las suscripciones de producto, el software como un servicio que vais a poder suscribir y de tal manera que vais a tener una serie de ventajas que hasta ahora no eran posibles en muchos casos y que os va a permitir, pues como veis aquí, tener una mayor flexibilidad y escalabilidad de los productos que necesitéis en cada momento de vuestros procesos industriales, ir de la mano de nosotros pues para tener una experiencia simplificada y mejorada y, por supuesto, la parte central que para mí es lo más importante, costes iniciales pues mucho más bajos y menores que hasta ahora, optimización de las tarifas y de los procesos a largo plazo, tener, por supuesto, siempre las versiones últimas actualizadas con todos los materiales, con todas las informaciones al día y disponer de un equipo de soporte que os va a garantizar el éxito de vuestros proyectos. Esto para mí es fundamental y es muy importante. Bien, dicho esto, si os parece, vamos a ver de una manera ya práctica lo que serían las soluciones de diseño que os quiero presentar a nivel del 3D hoy. Por supuesto, después del webinar podéis contactarnos a través de los medios y de los canales que veis en pantalla y a lo largo del webinar, pues si queréis dejar alguna remarca en el chat, pues podréis hacerlo y luego al final de la última parte del webinar, pues trataremos de aprovechar esa parte para comentar, si es posible, esas consultas que podáis tener. Bien, pues ahora lo que voy a hacer ya es, voy a pasar a mostraros lo que es la parte más directa de trabajo. Ok, para tener más capacidad de trabajo voy a desactivar mi cámara y vamos a empezar con una parte en la que yo os comentaba anteriormente y si os recordáis, voy a hacer una simple mención muy rápida, os comentaba la idea de que podríamos conectar las herramientas existentes que tengamos en nuestro ciclo de trabajo habitual con 3D Panel Plus. Bueno, pues mirad, esta gestión
esta presentación o este webinar de hoy, quiero empezar por una de esas herramientas que podéis utilizar en vuestro día a día a nivel de trabajo, como por ejemplo Custom Enclosure Configurator de Schneider Electric. Es un configurador, ¿de acuerdo? Este es un configurador que está disponible para que podáis trabajar a nivel de lo que sería la selección y configuración de cualquier envolvente del portfolio catálogo de productos de Schneider y podríais definir de manera completa todas las informaciones relativas a una envolvente o a un proyecto con el que vais a trabajar. Yo en mi caso os enseño un ejemplo que ya tengo definido, ¿de acuerdo? En el que vais a ver pues todo lo que sería la envolvente con sus accesorios, tanto lo que es el propio chasis con los paneles laterales, puertas, zócalos, elementos de elevación, placas de montaje, etcétera, 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 que podéis configurar a partir de esta herramienta, que es una herramienta online, simplemente a partir de vuestro perfil de Schneider, podéis acceder a ella y tener, con la selección de los equipos y materiales, una vista 3D directamente de cómo sería la envolvente, ¿de acuerdo? Que habéis definido previamente con los materiales y las referencias seleccionadas. Esto está fenomenal, porque os va a permitir tener un presupuesto o lo que sería la configuración del armario directamente con todas las informaciones. Pero quizás lo más importante y lo que para vosotros puede ser muy útil en el día a día es la idea de que además podéis, a partir de este configurador, podéis exportar la información que habéis diseñado, que habéis generado en Custom Enclosure Configurator a 3D Panel. Es decir, tan sencillo como si hago clic, podré exportar un archivo de extensión propia para 3D Panel e importarlo directamente para trabajar en 3D Panel Plus con esta información de este armario que ya he configurado. Es decir, aquí la idea es bien sencilla. Si yo a partir de este configurador quisiera, podría... Venga, vamos a hacer un ejemplo práctico. Voy a abrir 3D Panel Plus, lo traigo aquí a mi primera pantalla. Vamos a crear un proyecto nuevo. ¿Ok? Vamos a darle, pues, este mismo nombre, revisión 1. Voy a crearlo en mi directorio de proyectos. Y en el momento en el que tengo creado el proyecto, lo que puedo hacer es, o bien empezar a diseñar mi envolvente con las herramientas que luego un poquito más tarde os voy a enseñar como paso alternativo a este proceso, o en mi caso, lo que voy a hacer es, a partir de una herramienta directa incluida en 3D Panel, cargar la configuración de CEC, del configurador de envolventes que hemos visto anteriormente, directamente con el archivo que hemos descargado del configurador. Claro, fijaros, yo ya tengo esta información disponible en mi equipo, lo selecciono y el software lo que va a hacer es directamente, si os fijáis aquí, traer ese armario, ese envolvente a mi modelo 3D que hemos diseñado a través del configurador. Fijaros, ya viene ensamblado, viene montado, viene con todas las partes, con las diferentes entidades que yo había seleccionado a nivel de la lista de materiales. A partir de aquí, por supuesto, pues puedo trabajar de manera sencilla en lo que sería la propia definición de la envolvente del armario con todos sus datos, con todas sus informaciones. Fijaros, por ejemplo, como podéis ver aquí, ya viene todo el ensamblaje directamente de los zócalos, de la puerta. Yo, digamos, desde el minuto 1 que he cargado esta configuración, ya podría empezar a trabajar con todas las funciones para hacer carriles, canaletas y diseñar en mi placa de montaje, diseñar directamente todo mi cuadro, ¿de acuerdo? Esto sería una de las acciones más sencillas para poder traer esta información del configurador del cuadro a un modelo 3D, ¿ok? Bueno, mirad, para que veamos algunas de las funciones habituales y algo simplificado dentro de lo que sería la parte de 3D Panel, ¿de acuerdo? Pues lo que yo voy a hacer, aquí ahora mismo simplemente voy a cambiar simplemente para que veáis la transparencia de esta puerta, ¿ok?
y voy a cambiar pues algunas de las informaciones que tengo en este diseño para que veáis lo sencillo que va a ser trabajar con nuestro 3D. ¿Por qué? Porque realmente yo lo que quiero es que entendáis que a partir de lo que sería la definición de una información como lo que hemos cargado del configurador, pues yo voy a poder hacer cualquier manipulación en mi modelo 3D, como por ejemplo, si os fijáis, ¿ok? Si os fijáis por aquí, yo voy a poder en un momento dado, pues si queremos, pues yo qué sé, imaginar que queremos abrir la puerta que tenemos de este armario. Bueno, pues yo voy a poder seleccionar esta puerta, ¿ok? Vamos a mostrar todo lo que sería el cuadro para que veamos cómo está realmente la puerta cerrada y a partir de una simple manipulación puedo darle un ángulo de apertura, bien con el cursor, bien a través de un valor introducido por teclado. Por ejemplo, quiero abrir o tener la puerta a 120 grados de apertura. Pues podríamos abrir, por ejemplo, la puerta con una angulación que estimemos o queramos definir. ¿Ok? Esta información al final lo que me va a permitir es poder diseñar mi armario con todas las informaciones y como yo quiera tenerlo creado. Claro, alguno de vosotros en alguna ocasión me ha comentado, bueno, esto está muy bien, si tengo toda la información de partida del cuadro, puedo hacer la configuración. O mejor dicho, al revés, si no tengo la información de partida, puedo hacerlo a partir del configurador, pero ¿y si ya tengo la información de partida del armario? Pues porque tengo una lista de materiales o tengo esa información disponible por la memoria técnica del proyecto o cualquiera de esos datos que yo puedo tener en muchas ocasiones gracias a la información del propio proyecto. Bueno, pues fijaros, al final esa información la podéis tener, como muchas veces comentamos, de diferentes orígenes o en diferentes informaciones. Mirad, yo os voy a abrir simplemente con Excel, ¿de acuerdo? Para que lo veamos aquí en pantalla, lo traigo aquí en la primera pantalla. Pues una información pues típica que muchas veces pues muchos de vosotros tenéis a partir de una lista de materiales, con las referencias comerciales de los productos, la cantidad, una pequeña descripción, etcétera, etcétera. Esto es muy habitual en vuestros proyectos porque al final pues partís a lo mejor de esa lista de materiales y en muchas ocasiones pues podemos hacer un proceso en el que realmente podamos construir, ¿vale? Que podamos construir nuestro 3D a partir de esa lista de materiales. Voy a abrir otro proyecto, ¿de acuerdo? En el cual yo puedo cargar o tener cargada esa información con los materiales, con los productos, con las referencias comerciales de esos equipos, de esos componentes, ¿de acuerdo? O la puedo cargar, si quiero, también igualmente desde lo que sería esa lista. En mi caso, yo, por ejemplo, pues la selecciono y vamos a cargar la lista de esos materiales, ¿de acuerdo? Directamente con un clic y los tendremos en breves segundos dentro de lo que será nuestro proyecto, ¿vale? Nuestro proyecto 3D. Mirad, esta información que hemos cargado es la misma que hemos visto en el 3D, con sus referencias comerciales, con sus informaciones de producto, descripción, etcétera, etcétera. ¿Cuál va a ser mi tarea o cómo voy a construir yo un armario en un modelo 3D de manera fácil y sencilla? Pues esto es un arrastrar y soltar, es un drag and drop de toda la vida. Es decir, puedo seleccionar los materiales, ¿de acuerdo? Y los puedo ir implementando dentro de mi proyecto, dentro de lo que es mi plano de montaje. Fijaros en un detalle, en realidad cuando yo implanto una referencia, estos materiales tienen al final predefinido una serie de modelos 3D con los que yo puedo trabajar. Me vais a permitir que voy a hacer, pues bueno, lo que yo llamo el plano de IKEA, ¿de acuerdo? ¿Por qué llamo el plano de IKEA? Porque voy a ir trayendo a lo que es el plano de montaje, pues todas y cada una de las referencias, todas y cada una de las partes que se componen o que van a componer este envolvente, ¿de acuerdo? Fijaros que estoy trayendo lo que serían zócalos, placas, puertas, etcétera, etcétera. Mirad, aquí traigo unos cáncamos de elevación que los voy a poner por esta zona un poquito más para arriba. Mirad, unas barras de refuerzo, ventiladores, rejillas, ¿ok? Entonces, pues indiscutiblemente esto se puede asemejar muy mucho a lo que todos hemos visto en esos planos famosos de IKEA, ¿vale? De montaje. ¿Y yo qué es lo que voy a hacer? Pues realmente lo que voy a hacer es realizar ese montaje. Lo que voy a hacer a partir de ahora es pues montar todos estos elementos de forma sencilla. Para ello voy a utilizar las funciones de ajuste
de las que dispone 3D Panel que me permiten hacer procesos súper sencillos, como por ejemplo, si aquí os fijáis, tengo dos paneles de los laterales, cuando los ordenas o los compras al fabricante, en este caso, pues vienen en pareja, y yo puedo seleccionar uno de esos paneles y os dais cuenta que en cuanto que he seleccionado el panel, se me activa el elemento principal sobre el cual puedo ajustar este panel. Y es tan sencillo como cuando se ilumina o se resalta la parte, digamos, lateral de esta envolvente, ya directamente con que haga clic, no hace falta que haga clic en el punto específico de anclaje, no. Fijaros porque realmente el software es capaz de ajustar el montaje de este panel directamente en cuanto que detecta que hay una zona en la que se puede implementar. Os fijáis que cambia directamente lo que es el color resaltado y yo hago clic y directamente se produce el anclaje o la fijación de ese equipo gracias a lo que serían los puntos magnéticos, ¿de acuerdo? Ok, mirad, por ejemplo, la placa de entrada inferior, igualmente, hago clic, se ajusta directamente. Fijáis que voy a quitar la visibilidad de este panel lateral. Os fijáis que lo que es en sí mismo el anclaje es un anclaje perfecto. O sea, realmente la fijación se produce en los puntos definidos por el fabricante para este tipo de elementos. Zócalos. Voy a coger uno de los zócalos, ¿de acuerdo? Y simplemente con aproximarlo a la zona donde iría implantado, pues los puedo posicionar. Insisto en la idea que no necesito hacer ningún ajuste particular, ni tengo que hacer un zoom específico para ver cómo va montado, cómo deja de ir. No, hago el zoom ahora para que veáis que realmente queda montado, pero que yo puedo poner los laterales simplemente aproximándome a la zona donde iría la implantación. Veis que se resalta el punto donde puede estar implantado ese elemento. Hago clic y se implanta. Vamos al otro zócalo del otro lateral. Hago clic y se implanta. Veis que es súper sencillo hacer cualquier gestión con los materiales cargados desde simplemente una lista de Excel. Cáncamos de elevación, pues si os fijáis hemos cargado a través de la lista un juego de cáncamos de elevación que en mi caso, como van en la parte superior del techo, simplemente hago clic y veis como cada uno de ellos, aproximándome al punto donde iría la fijación de los mismos, pues ya queda anclado y fijado en su posición. ¿Ok? No tiene más misterio. Cuando os hablo de sencillez, cuando os hablo de poder diseñar un cuadro punto a punto de manera fácil, es esto. Es esto realmente lo que quiero que entendáis que es el objetivo de diseño de 3D Panel. Hacer las cosas fáciles. Estas barras de refuerzo, en un momento dado, ¿qué podemos hacer? Si seleccionamos, ¿veis cómo se activan las partes del chasis donde iría o sería posible montar estas barras de refuerzo? ¿Ok? Entonces, en mi caso, simplemente la posiciono, hago un zoom para que me veáis, la posiciono donde serían los puntos disponibles de anclaje, las perforaciones disponibles de anclaje de estas barras dentro del chasis y la posiciono a la altura que estime oportuno. Mira, voy a hacer un proceso sencillo, voy a coger esta barra, la vamos a poner, ¿de acuerdo? De tal manera que yo pueda poner esta barra en su punto de anclaje, de refuerzo, por ejemplo, en esa posición. ¿A qué distancia de ancho o de alto lo voy a poner? En mi caso, como me voy a anclar a la barra horizontal que ya he fijado, puedo definir igualmente, según el fabricante, el punto de fijación y observar cómo directamente todas las informaciones de esta barra son correctas a nivel de lo que es el ensamblaje, de cómo ha quedado montada con respecto a la barra horizontal o a la parte inferior del chasis. ¿Ok? En muchos casos, pues a veces por olvidos o porque no lo habéis hecho anteriormente, pues queréis implementar estas barras de refuerzo o estas vigas de refuerzo otra vez más en el cuadro, bueno, pues podéis hacerlo de una manera sencilla. Si queréis, podéis ir a lo que sería el montaje igualmente como antes, hecho simplemente control C, control V de ambas barras de refuerzo, hago clic y las implemento en el otro lateral del cuadro.
con la misma distancia, con la misma información, porque al final lo que he hecho ha sido copiar y pegar esas informaciones. Claro, obviamente en el listado de materiales propio de este cuadro aparecerán los dos juegos de barras de refuerzo en lugar de uno que ha sido el que he cargado en el listado. Obviamente mi listado de materiales se verá actualizado con las informaciones que hemos añadido de manera aditiva en este diseño. Fijaros que, por ejemplo, yo aquí en este cuadro, a la hora de cargar la información de ese listado, no incluí, por ejemplo, una placa de montaje para posicionar los posibles equipos o materiales que hubiera dentro del cuadro. No pasa nada. Mirad, dentro de la extensa librería de modelos 3D disponibles que hay dentro de 3D Panel, a día de hoy, para que tengáis una noción aproximada, nos encontramos ya en más de 1 millón de referencias comerciales, más de 61.000 modelos 3D incluidos en esas referencias comerciales y más de 900 fabricantes diferentes, ¿de acuerdo? Obviamente y normalmente un diseñador, una ingeniería, un fabricante de armarios, un cuadrista, etcétera, etcétera, no necesita tener 900 fabricantes en su catálogo. ¿Qué podéis hacer? Descargar las referencias que necesitéis a demanda de lo que serían vuestros proyectos, ¿de acuerdo? Ahora os lo voy a enseñar para que veáis un ejemplo sencillo. Pero bueno, en mi caso, yo quiero meter una placa de montaje. Bueno, pues mirad, simplemente en mi lista de modelos 3D, que como os explicaba antes, estos modelos 3D organizados por fabricante, podéis tener igualmente la organización por el tipo de material, el tipo de producto, vais a ver lo que es un modelo 3D de cómo sería el componente antes de implantar, etcétera, etcétera. En mi caso, yo lo que quiero es una placa de montaje de las dimensiones de mi cuadro, ¿de acuerdo? Mi cuadro, en este caso al final, estamos hablando de que es un cuadro, es un 1600 por 800, entonces, de manera muy sencilla, yo podría, en la librería de símbolos que hemos comentado antes, pues mirar, 1600 por 800. Hago Enter y fijaros, tengo aquí una placa de montaje con las medidas que he marcado en el filtro de búsqueda y esta placa de montaje, yo directamente lo que puedo hacer es, si os fijáis, voy a hacer un zoom para que lo veáis, en lo que sería su carril de montaje, veis que se destaca, en este caso en color azul, yo puedo hacer clic y en el momento que hago clic puedo posicionar la placa de montaje en el taladrado o en la posición o en la distancia que yo quiera, que necesite, que realmente pues esté interesado para esta placa. Venga, pues la vamos a posicionar en esa posición, por ejemplo, y os fijáis como ahora tengo lo que sería, por un lado, mi placa de montaje, obviamente, y por otro lado, mi panel trasero, que son dos entidades diferentes que puedo tener, cada una de ellas diferenciada dentro de mi proyecto. Ok, oye, tengo por aquí este ventilador, esta rejilla, vale, vamos a posicionarlos dentro de lo que sería el montaje de mi armario. Y fijaros, porque esto es otra de las tecnologías que me gusta siempre destacar dentro de 3D Panel. Si yo selecciono, por ejemplo, este ventilador, ¿de acuerdo? Este ventilador, rejilla, ok, uno y otro. Cuando selecciono el ventilador, fijaros en un detalle, está orientado dentro de lo que sería el plano de montaje en la parte X, ¿de acuerdo? Pero si me aproximo a un panel lateral, fijaros cómo el software, ¿de acuerdo? Directamente podríamos definir un plano de montaje diferente. Esta es una de esas tecnologías que permite simplificar la manera de trabajo de 3D. Yo no necesito rotar, girar los elementos, el software detecta el plano de montaje sobre el que se va a montar y gira. Incluso, aunque yo no defino una posición o yo no quiera definir una posición particular en este caso el ventilador, los elementos de armario como este pueden tener predefinido una serie de puntos de montaje para o según la definición de los flujos, lo que sería la optimización de la gestión térmica de estas envolventes, ¿de acuerdo? De tal manera que según el fabricante
se puede definir automáticamente la posición del ventilador, rejilla, para la gestión del flujo y, a su vez, la gestión térmica de las envolventes, ¿de acuerdo? En este punto, luego os mostraré, si vamos bien de tiempo, os mostraré que tenemos la capacidad de conectarnos al software de gestión térmica Proclima para calcular tanto las necesidades de refrigeración o calefacción, dependiendo de las condiciones térmicas del envolvente, de este armario, y la información de los materiales que son necesarios o que tendríamos que implementar en esta envolvente para cumplir esos requerimientos y necesidades. ¿Ok? Bien. Bueno, hemos llegado a este punto y quiero que entendáis que lo que es la parte de diseño, lo que es las fases de diseño, pues realmente nos permiten pues, tener todas estas informaciones de forma muy rápida. A nivel de la envolvente, bueno, pues voy a quedarme solo con la placa de montaje, ¿de acuerdo? Con esta placa de montaje, y voy a enseñaros en muy poquitos clics cómo podemos implantar carriles, canaletas rápidamente para empezar o comenzar el diseño de nuestra envolvente, ¿de acuerdo? Mirad, dentro de las herramientas que hay disponibles a nivel del 3D, podemos implantar carriles que podemos tener definidos aquellas medidas o dimensiones con las que nosotros trabajemos habitualmente. Imaginemos un carril de 35 por 15, ¿ok? Fijaros en los asistentes o ayudas, en las líneas de color verde, color rojo, que se pueden ir activando en función de donde yo posiciono mis entidades o mis elementos. Mirad, voy a poner un carril en esta posición y fijaros que igualmente podría definir la longitud de estos carriles de manera particular o puntual, fuera parte de cómo se definen por defecto, ¿de acuerdo? En mi caso, voy a dejar establecido esta dimensión de este carril con estas medidas, ¿ok? Y si os fijáis, en este sentido, estos carriles, al final yo puedo hacer una implantación, si quisiera, a nivel de lo que sería toda la placa de montaje de forma sencilla, con una función muy básica, que es copiar este carril a partir de su punto de implantación con una distancia que yo puedo marcar manualmente. Por ejemplo, imaginaros, a 250 milímetros en el eje Y hacia la parte inferior de este carril, y quiero implantar, por ejemplo, 3 carriles adicionales. Por ejemplo, si hago clic en aceptar, automáticamente fijaros cómo se han distribuido estos carriles directamente sobre la placa de montaje. Es más, obviamente, yo podría hacer, por ejemplo, una cota, ¿vale? Una cota para que veáis cómo es esa distancia, ¿de acuerdo?, entre esos carriles, ¿de acuerdo? Una cota, una dimensión. También podríamos hacer, por ejemplo, que es muy habitual, oye, una cota acumulada entre lo que es el punto central del carril, ¿vale? El punto central del carril, del primer carril, con, por ejemplo, vamos a ponerle esta distancia, con los diferentes carriles que vamos teniendo dentro de lo que sería el cuadro o el armario, ¿vale? Claro, aquí ya tenéis que tener en cuenta que el propio ancho del carril, hemos cogido un carril de 35, se suma a las diferentes cotas de implantación, y esto os va a permitir, por ejemplo, de una manera muy práctica, hacer lo que sería el montaje de estos carriles directamente sobre la placa de montaje, ¿de acuerdo? Dando estas cotas y demás. Bueno, ahora por el momento estas cotas no me hace falta verlas, las desactivo su visibilidad y voy a implantar como otra parte de trabajo las canaletas o canales, llamadlo como queráis, que igualmente podemos tener predefinidas una serie de canaletas con las diferentes medidas más habituales, las vuestras propias, lo que queráis. Bueno, vamos a implementar una canaleta de 25 por 30. Mirad, lo que voy a hacer es ponerla más o menos con el mismo ancho, bueno, más o menos no, con el mismo ancho que los carriles que hemos implantado anteriormente, ¿de acuerdo? Con los carriles que hemos implantado anteriormente. Y lo que voy a hacer es implantar en la vertical directamente, haciendo enganche o matting, ¿vale? O snap point, o utilizando estos snap point, haciendo el enganche con lo que sería la esquina de esta canaleta con la siguiente. Y puedo definir la longitud de la canaleta, como os decía, bien con el cursor, o supongamos, quiero dar una medida específica, 1300 milímetros. 1300 milímetros, enter, y ya tendría esta canaleta implantada en este lateral de la placa de montaje. Si quiero continuar implantando canaletas, simplemente el software recuerda la última dimensión de estas canaletas, de la canaleta que hemos implantado,
la podremos implantar y así continuar con el diseño de todas ellas. Obviamente, podría hacer simplemente Control-C, Control-V de teclado e ir implantando estas canaletas intermedias por aquellos puntos que yo estime oportuno, utilizando los puntos de medición intermedios que puedo tener disponibles o activados dentro del software, ¿vale? En cualquier caso, cuando yo implanto cualquier elemento como estos carriles o estas canaletas, siempre puedo modificar lo que sería de forma dinámica, ¿de acuerdo? Estas informaciones, puesto que puedo a nivel dinámico indicarle que este carril, pues en lugar de tener las dimensiones que habíamos marcado, pues quiero que sea de 250 milímetros y entonces en ese mismo momento el carril se ajusta a lo que sería la dimensión que hemos marcado. ¿Para qué? Para implementar dentro de mi cuadro pues todo lo que sería los diferentes componentes que podría tener de mi lista. Fijaros, antes os hablaba de la idea de buscar un material, poner cualquier producto que necesitéis dentro de la librería de símbolos y demás. Imaginar que queréis buscar cualquier producto, cualquier material. Yo os explico. Dentro de las informaciones, pues por ejemplo, dentro de Schneider, como bien sabéis, o cualquier fabricante realmente, podéis hacer la búsqueda de cualquier producto, cualquier material, imaginaos un magneto térmico como este que veis en pantalla. Podéis seleccionar lo que es su referencia de producto y podéis hacer la búsqueda, ¿de acuerdo?, dentro del catálogo de materiales o bien, que esto es algo muy importante que os quería comentar, dentro del catálogo de materiales online que tenéis disponibles como servicio, ¿de acuerdo? Es nuestro servicio SI Web Catálogo, ¿de acuerdo? Que en este sentido, o en este caso, pues se trata de una herramienta que podéis acceder desde el propio software. Voy a maximizar para que lo veáis y podéis realizar la búsqueda. Voy a pegar directamente el código de material que hemos marcado o que hemos seleccionado y podéis hacer la búsqueda particular o puntual de ese material en concreto, viendo sus informaciones electrotécnicas, cómo es el producto físicamente, ¿de acuerdo? Las informaciones propias del material, si tiene un modelo 3D que puedas descargar, las fichas técnicas del mismo, en qué idiomas, etcétera, etcétera, y añadir este material pues, a tu carrito de descarga para incluirlo en tu base de datos de materiales. En mi caso, mirar, no hace falta, yo ya lo tengo, obviamente es un producto que ya dispongo de él en mi catálogo. Esto os lo muestro para que veáis lo fácil, lo sencillo que sería descargar referencias de materiales de fabricantes, ¿de acuerdo? No voy a entrar en muchos detalles de esto porque creo que todos entendéis y veis lo fácil que es, pero simplemente por hacer una pequeña remarca. Si buscaseis variadores de velocidad, por ejemplo, dentro de este catálogo, a día de hoy contamos con 42.522 referencias de materiales de tipo variador de esta lista de fabricantes que veis aquí. Estos no son todos los fabricantes del catálogo, son los fabricantes que ofrecen variadores. Es decir, esos 42.522 referencias son ofrecidas por estos fabricantes. Obviamente, en un momento dado o en otro, cuando seleccionéis uno o varios de ellos, ¿de acuerdo? Pues aparecerá filtrado de los 42.000 que hablábamos antes, pues quedarán, pues mira aquí, número redondo, 900. Y veréis, obviamente, por las informaciones de estos equipos, etcétera, etcétera. Bien, descargar referencias es tan sencillo como lo que os he mostrado. En mi caso, lo que os decía, no es necesario que descargue esta referencia porque yo ya la tengo de ella o dispongo de ella en mi librería local, con lo cual si yo la busco, directamente podré acceder a esta información de este componente, ¿de acuerdo? Y podré implementar este componente en el carril en la posición que estime oportuno, ¿de acuerdo? Si os fijáis, se genera el anclaje, perfecto anclaje al carril, etcétera, etcétera. Podríais ir implantando tantos protecciones o interruptores magnetotérmicos como este que veis. Podríais utilizar otra serie de funciones, por ejemplo, como la que os he enseñado antes, en lugar de copiar en un eje Y, pues podríais copiar en un eje X, dejando o indicando una distancia de seguridad o de separación entre los equipos. Pues imaginaros, quiero dejar una distancia de 15 milímetros entre 8 automáticos magnetotérmicos que voy a implantar en este carril. Si hago clic en el botón aceptar, pues automáticamente se implantarán esos materiales, estos equipos, en el carril que hemos implantado.
Oye, mira, realmente he dejado 15 milímetros, pero quiero que estén todos completamente alineados hacia la izquierda del carril y que estén todos unidos o pegados unos a otros. Hago clic y automáticamente tengo todos estos equipos implementados en el carril. Resulta que finalmente 4 de estas protecciones, pues en lugar de estar en este carril, me las quiero llevar a este otro carril. Bueno, perfectamente, me las llevo a otro carril. Esto que os estoy explicando es para que entendáis y veáis lo simple, lo sencillo, lo fácil que es trabajar con el 3D. Es así de sencillo. Oye, ¿os imagináis, por ejemplo, ya completados todos estos materiales? Obviamente, la disposición de todos los materiales, de todos los equipos, bien sea, imaginaros, por ejemplo, voy a buscar un MSX típico puro y duro, ¿vale? Imaginaros cualquiera de estos equipos de gran tamaño, ¿ok? ¿Os imagináis, por ejemplo, voy a poner una vista frontal, montar este equipo directamente sobre la placa de montaje, ¿de acuerdo? Sobre la placa de montaje. Obviamente, cuando yo monto un equipo sobre placa de montaje, va a tener unos agujeros de perforación. Puedo mostrar, visibilizar los agujeros de perforación de los equipos, pero también de los carriles, de las canaletas. ¿Os fijáis? Oye, ¿y si en lugar de verlo frontalmente lo vemos por la parte trasera? Esto a muchos de vosotros os va a sonar mucho. ¿Por qué? Porque estos puntos son donde vamos a hacer el punzonado para hacer el anclaje de todos estos equipamientos que normalmente vamos a tener que tener dentro de las envolventes. Y de una forma muy sencilla, recordad, hecho botón derecho, mostrar los agujeros de perforación y tenemos todos estos puntos ya disponibles para verlos directamente sobre el plano o exportarlo a un plano en el que podamos dar las informaciones, las coordenadas a nuestro operario de taller para que haga el montaje, el funcionado de la placa y luego el montaje posterior de los equipos. ¿Ok? Bien, si os fijáis, todo esto es la parte más mecánica. Como me quedan muy pocos minutos, voy a entrar muy rápidamente en lo que sería la parte más de cableado, ¿de acuerdo? Porque es otra de las partes que quiero que veáis muy rápidamente. Mientras que voy cargando esta información, quiero haceros una remarca. Como me voy quedando sin tiempo, quiero haceros una remarca con respecto a la gestión de las barras de cobre o embarrados, ¿de acuerdo? Embarrados de cobre, que me gustaría hacer una mención especial a este punto. Nuestro software dispone de herramientas que permiten hacer los embarrados de cobre y generar el modelo digital de esas barras de manera eficiente y poder generar estas fichas de fabricación que veis aquí de manera automática, ¿de acuerdo? Y proveer, bien sea al taller, bien sea a la empresa que os suministre las barras o incluso a una máquina automática, proveer esta información para fabricar las barras de cobre, los embarrados de cobre. Esta herramienta es impresionante, os lo aseguro. En el mercado a día de hoy no hay un software que englobe todas las funciones que os he mostrado más las barras de cobre. Entonces, en ese sentido, sí me gustaría que en otro webinar o en una presentación que queráis ver más puntual de este detalle, pueda mostraros toda la gestión de los embarrados de cobre, porque creo realmente que puede ser muy atractivo para aquellos cuadristas o aquellos fabricantes que gestionéis embarrados en cobre de manera habitual. Bien, bueno, lo que os decía, como me quedo sin tiempo, suele ser algo habitual, quisiera enseñaros un pequeño cuadro. Este es un cuadrito de control, es un CRN normal, pequeño, de una maniobra para una maniobra de control, en la que vemos pues, lo que hemos visto antes, ¿no? Un chasis con las informaciones, etcétera, etcétera. En este sentido, bueno, lo que voy a hacer es deshabilitar simplemente las partes propias del chasis, ¿ok? Y lo que quiero que veáis, lo que quiero que tengáis en cuenta es el cableado. Este cableado es un cableado que se gestiona de manera automática y que realmente es un cableado que se genera a partir del esquema eléctrico, si tenéis, o de un listado de materiales, de un listado de cableados que podéis importar de cualquier solución de software o cualquier información que tengáis del proyecto, y permite hacer el ruteado automáticamente, ¿de acuerdo? Rutear automáticamente todos los hilos, todas las conexiones que tengáis en el proyecto, ¿de acuerdo? De manera sencilla, con un simple clic. Vais a poder obtener igualmente, por ejemplo, si os fijáis en cualquiera de las canaletas, con el paso de los hilos de por esas canaletas, vais a poder tener
una función que es el cálculo de la saturación o de la ocupación de las canaletas en cada uno de los puntos por donde pasa los hilos en la canaleta, y vais a poder tener el origen y destino de estas informaciones. Por supuesto, también, como informaciones adicionales a todo lo que es la gestión del cableado, vais a poder generar informes, reportes, listados, llamarlo con el nombre que queráis, por ejemplo, con todos los hilos, con todos y cada uno de los hilos que hay en este armario, en este cuadro, hago un zoom para que lo veáis. Este es un típico listado, pues, con todos los hilos que hay disponibles o que están implementados en el armario. Hago un zoom aquí para que veáis cualquiera de estos hilos, en el que va a aparecer el origen del conexionado del hilo, pues mira, de la borna 3, del X1. Vamos a ir a conectarnos a la patilla 1 del Q1 con un hilo que está etiquetado o identificado con el número 30 de color rojo de 933,8 milímetros, que pasa por la canaleta o canalización U113, 110, 109, con su QR para el etiquetado. Y si quisierais imprimir esta documentación en papel, el que quiera puede marcar o ticar esta información directamente sobre el documento generado en formato papel. Cuidado, todos estos informes, reportes, listados son exportables a lo que queráis, a un archivo PDF, Word, Excel, una imagen, lo que queráis. Se puede exportar o extraer estas informaciones. De igual manera que hablamos de lo que serían listados de hilos, cómo no, podríamos guardar o exportar informes para lo que sería, por ejemplo, los componentes, lo que sería igualmente los carriles con todos sus datos, los hilos. Imaginar, por ejemplo, un reporte con todos los hilos por color y sección y poder tener cada uno de los hilos para poder hacer el montaje de los cuadros directamente. A este respecto, en otra sesión que podamos programar en futuras fechas, me gustaría hablaros también de ShopFloor. ShopFloor es nuestra herramienta pensada para el taller, para el ensamblaje de cuadros y montaje de los mismos, ¿de acuerdo? Por último, pero no menos importante, recordaros una pequeña función, bueno, una información bastante interesante. Podéis guardar todos los modelos de gemelo digital de vuestros armarios en diferentes formatos, por supuesto AutoCAD, STL, IGES, STEP, etcétera, etcétera, y en un formato muy atractivo y muy interesante, que es el formato 3D PDF, ¿de acuerdo? Entonces, mirad, voy a guardarlo directamente en mi directorio de los proyectos. Voy a guardar este plano, ¿de acuerdo? Y os voy a mostrar qué información, ¿de acuerdo?, es la que podéis obtener al finalizar el proceso de generación de este 3D. Al finalizar el proceso de generación de este 3D, lo que vais a tener es un archivo PDF, lo estoy abriendo, lo voy a traer a mi pantalla y con esto termino, ¿de acuerdo? Y de verdad que termino en unos segundos. Vais a poder tener un PDF, ¿de acuerdo?, en el que realmente tengáis toda la información del proyecto puesto en un archivo PDF que podéis compartir con cualquiera de los usuarios habituales que tengáis dentro de vuestro proyecto, de vuestra instalación. Fijaros en un detalle, lo traigo inmediatamente a la pantalla, que ya lo estoy actualizando con los datos propios de la imagen que tenemos, ¿ok? Entonces, esto es un PDF, que lo abro con el visualizador de PDF que tengáis, pero que puedo rotar, mover, navegar a través de él con las informaciones que realmente teníais en la placa de montaje de vuestro armario que os he mostrado anteriormente. Es decir, si pusiera a pantalla partida, ¿vale?, las informaciones de uno y otro, fijaros el resultado. Y esta información en PDF, ¿os imagináis darlo a vuestro cliente final, al usuario final, como complemento a la información habitual de esos listados, esquemas, diseños, etcétera, etcétera? Pues es algo fantástico. Bueno, termino. Sin más, muchas gracias de nuevo y que tengáis todos un feliz día. Gracias, Pablo. Gracias, buen día, adiós, adiós.